Por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Saludar en primer lugar a las personas que nos acompañan en la tribuna, dirigentes de formaciones políticas, que sí nos creemos esto del municipalismo. Al final, ninguna de las enmiendas presentadas y debatidas en comisión han servido para que ustedes reconsideren que el proyecto de ley de adaptación que han presentado lo retiren. No solo porque desde mi grupo les hemos manifestado a lo largo del desarrollo de este proyecto de ley presentado enmiendas a la totalidad y de supresión, sino porque la propia abogacía de la comunidad, en su informe preceptivo, debería haberles llevado a su inmediata retirada y así evitar este acto parlamentario de total censura a dicha ley. Y no contentos con eso, el Grupo Parlamentario Popular introduce unas enmiendas al articulado, enmiendas trampa, haciendo del proyecto de ley un proyecto escoba que ha barrido de un plumazo y ha derogado disposiciones de leyes, modificando apartados de la Ley 2/2003 de la Administración Local de la Comunidad de Madrid y artículos de la Ley 199 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, pasando por alto cualquier mecanismo democrático y con bastante falta de lealtad institucional. Señorías, el proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno regional, desde la exposición de motivos a su disposición final, multiplican los errores de la propia ley estatal de 27/2013, creando más confusión entre el texto de la ley y el presente proyecto de ley, ya que se olvidan claramente de las competencias municipales y de los servicios que prestan los ayuntamientos a sus ciudadanos. Este proyecto de ley es un engendro jurídico con un correlato de artículos de confusión, imprecisión e incluso de dislate jurídico. Ustedes justifican este proyecto de ley necesario para clarificar competencias, evitar duplicidades, reestructuración administrativa y dar cumplimiento al artículo 135 de la Constitución. Y acometen una reforma que no es tal. Lo que ustedes hacen es instaurar un marco normativo que, bajo las premisas de sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario, desmontan la red de servicios que la autonomía local había desarrollado desde las primeras elecciones democráticas. Ninguna de las medidas que ustedes proponen se adapta a la realidad de sus intenciones. Subyacen otras que se vislumbran en esa amalgama de jurisprudencia que, como ya he repetido, es confusa, inconcreta y, además, en algunos casos, inconstitucional. Es posible plantearse, a tenor de este proyecto de ley, si en realidad esa adecuación resulta de la necesidad de cumplir, en sentido material, las previsiones del artículo 135 de la Constitución, modificación que, como recordarán, la realizaron de espaldas a los ciudadanos y en plena sintonía con las demandas de sus verdaderos deudos. Señorías, ni la deuda ni el déficit público local tiene suficiente peso como para imponer la mal llamada reforma puesta en marcha. El principio de racionalización del sector público es de cajón de madera y, por tanto, también es susceptible, dicho principio, de ser aplicado a la administración local. Ahora bien, en términos de lealtad institucional, los problemas relacionados con el citado artículo 135 de la Constitución se encuentran sobre todo en la Administración del Estado y, en segundo término, en las administraciones autonómicas. Pero ustedes han decidido arremeter contra los entes locales, primero con la ley estatal
y ahora aquí, en la Comunidad de Madrid, con este proyecto de ley de adaptación que supera con creces el tutelaje, el vaciamiento de estas administraciones sin ninguna garantía de que puedan siquiera prestar los servicios que vienen prestando hasta la fecha. Con este proyecto de ley, ustedes hacen de su capa un sayo y se inventan este reprobable ejercicio jurídico, dejando a la Administración local en meras oficinas administrativas. Las competencias que ustedes quieren clarificar para evitar duplicidades van dirigidas a los municipios pequeños que, curiosamente, conforman el 80% de nuestro territorio. Ni hablan de financiación para las competencias delegadas, pretenden establecer un efecto retroactivo respecto a las normas de atribución y nosotros creemos a este respecto que el ejercicio de tales competencias ha de llevarse a cabo en los términos previstos en el artículo 7.2 de la Ley de Bases sin necesidad de ningún requerimiento adicional. Y esto es así para todas las competencias atribuidas a las entidades locales por la legislación autonómica antes de la entrada en vigor de la Ley Estatal 27/2013. En definitiva, señorías, nos oponemos a este proyecto de ley porque, primero, establece ámbitos de tutela y control de la Administración local por parte de sus administraciones superiores, sea estatal o autonómica, erigiéndose éstas como agentes decisorios e ingerentes. Dos, considera a la Administración vinculada ahora al coste efectivo de los servicios como un mero árbitro del tráfico jurídico en términos exclusivos de eficiencia, equilibrio presupuestario y análisis de costes en términos empresariales. Tres, se introduce un claro desapoderamiento de competencias en el ámbito local, dejando a los ayuntamientos como entidades meramente formales y de carácter materialmente administrativo. El artículo correspondiente está redactado de forma confusa, sin definir qué competencias, si las propias o las atribuidas por delegación a aquellas impropias que el propio texto legal permite, aunque bajo las condicionantes que establece el artículo 7.4 de la ley estatal. 4. Se instauran de reestructuración que en la mayoría de los casos hacen inviable la supervivencia del sector público instrumental. 5. Se establecen medidas restrictivas en la estructura política carentes de fundamento económico y sobre el personal al servicio de la Administración local, que deberá tender a su redimensionamiento, vulnerando lo dispuesto por el Estatuto del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007 de 12 de abril, que se refiere al empleado público, sea este funcionario, personal, laboral o estatutario. Y sexto, imponen el control de esa Administración superior a entidades locales menores, consorcios y mancomunidades que pasarán a carácter de criterio, capacidad de decisión y autoorganización en servicios fundamentales para los núcleos de población. Señorías, ustedes en este proyecto de ley se saltan la Constitución española, la Ley Estatal 27/2013, el Estatuto de Autonomía, la Carta Europea de Entidades Locales, el Estatuto del Empleado Público, el Estatuto del Trabajador y todo cuanto haya que saltarse a la torera para ver cumplidos sus objetivos sin preocuparles en absoluto la inviabilidad de este proyecto de ley y sin medir las futuras consecuencias. Y así sucesivamente a lo largo de todo el proyecto de ley. Sin embargo, siguen pendientes la mayoría de los problemas estructurales de la Administración local: la reordenación de la planta local, determinación de la dimensión mínima de los municipios, la reclamada reforma de las haciendas locales y de los mecanismos de financiación de los servicios municipales. Y solo cuando se aborden estas cuestiones se podrá hablar de racionalización de la Administración local, y entonces será cuando ustedes puedan decir que son un gobierno que apuestan por el municipalismo. Mientras tanto, señorías, les volvemos a repetir
que retiren este proyecto de ley, porque conlleva desigualdades sociales y económicas, porque se van a quedar en la calle muchos trabajadores, porque es inconstitucional y porque traerá futuros problemas para esta comunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor García Sánchez.